buenas tardes. El día de hoy comenzamos un ciclo, una revista deportiva llamada Competencia, en la cual vamos a tocar algunos temas relacionados al deporte en general, ¿no? Principalmente aquellos que tienen influencia o aquellos que son de interés masivo, pero la intención de este programa es que cada uno de ustedes, de las personas que siguen o que van a comenzar a seguir este programa, salgan y tengan una actitud reflexiva, ¿no? Que vean qué cosas se está haciendo en el Perú, qué cosas se está haciendo en otros países a nivel deportivo y obviamente qué podemos aprender, qué podemos sacar de bueno en esas experiencias, ¿no? De esas experiencias que quizás en lo personal o con algunos de los invitados que estamos trayendo, ¿no? Que estamos pasándole la voz para que nos acompañen, puedan ayudarnos a reflexionar y obviamente desde este humilde programa, de esta humilde hora de competencias que vamos a tener, poder levantar la voz ante algunas autoridades, ante algunas personas que tienen decisiones y que influyen en el deporte y que por diferentes razones a veces priman otros intereses olvidándose del deportista. Priman intereses quizás personales, intereses políticos, pero muchas veces nos olvidamos del deporte, del deportista principalmente, ¿no? Entonces, aquí en este programa Competencia van a pasar amigos, deportistas, proyectos a futuros, obviamente, de deportes, pero quería empezar este programa con, pasándole la voz, invitándolo a un amigo y a un insignia del deporte peruano, de aquellos futbolistas que hoy yo creo que muchas personas deben agradecerle, no solamente a nuestro invitado del día de hoy, sino a muchos de sus compañeros, porque gracias a ellos, muchos y varios de los jugadores que hoy andan pregonando por todo el mundo, fue gracias a esa camada de grandes futbolistas de la década del 70, que abrieron las puertas al Perú. En lo personal, recuerdo que antes de venir a vivir al Perú, yo era hincha del fútbol peruano, y era hincha particularmente del Municipal, porque era el equipo que tenía la franja roja similar a la de River Plate en Argentina. Entonces empecé a ver fútbol peruano siendo todavía bastante joven, ¿no? La década del 80, y tuve la suerte y la dicha de venir a vivir al Perú y conocer a mi amigo que aquí tengo para presentarles. Y yo, casualidad, también había jugado en el Muni. Así que, Germán, gracias por estar aquí. No, Diego, un gustazo estar en tu programa. Te felicito. Siempre hemos conversado mucho de fútbol. Nos conocemos hace mucho tiempo. Y lo que tú dices, ¿no? Importante tener un programa donde se presione y se mejore el deporte peruano. No solo el fútbol, sino todo el deporte peruano. Creo que a nosotros nos gustan diferentes tipos de deportes y eso es lo importante, que Perú, teniendo todo el potencial que tiene, no sobresalga en el mundo como debía hacerlo, estar en mundiales, estar en los campeonatos mundiales de vóley, básquet, como era antes, de atletismo. Lo que yo viví en mi época fue muy interesante, ¿no? Te puedo nombrar muchos jugadores de básquet, o las voleibolistas, o los atletas, y teníamos de todo eso. Y no puede ser, porque normalmente cuando tú tienes, como tú dices, esos referentes, vas mejorando, nunca vas para atrás. Claro. Nosotros hemos ido para atrás y eso es lo raro. Han ido mejorando países que nosotros le enseñamos a jugar, ahora están arriba, y eso no puede ser. Nunca he visto a un maestro que se vuelva más bruto que el alumno. Entonces eso nos molesta y creo que tu programa va a servir para eso, ¿no? Sí, mira, buscamos un poco, Germán, y hemos, almuerzo mediante, conversaciones en diferentes ámbitos. Hemos coincidido muchas veces, no solamente en el gusto por el deporte, sino
qué está pasando, qué podemos hacer, ¿no?, para mejorar el deporte en sí en Perú, ¿no? Yo hoy día no voy a decir quién es Germán Leguía, o sea, no sería una falta de respeto a todos ustedes, inclusive a Germán, ¿no? Pero hace un tiempo Germán me contó una experiencia que dije yo, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo otros países el deporte puede ser política de Estado? En el caso de Alemania, donde tú jugaste, que no solamente él cuando jugaba en el Colonia de Alemania, no solamente entrenaba, ¿no?, sino que te hacían hacer otros deportes, claro, ¿no? Para agarrar coordinación, para agarrar, digamos, cierto reacción, ¿no? Piques. Claro. Mira, en España nosotros jugábamos vóley y básquet, por decirte, ¿no? Un martes jugábamos vóley, básquet. En Alemania los lunes jugábamos tenis, todos los futbolistas. O sea, como tú dices, hacíamos otros deportes que te servían para el fútbol, la coordinación. Yo te cuento, en Perú, en los colegios, nosotros teníamos atletismo. Yo hacía 100 metros, salto alto, era obligatorio hacer eso. Y yo le decía a todo el mundo que eso se ha perdido acá, que eso te ayudaba, si no terminabas de futbolista, de basquetbolista, de nadador, te ayudaba para el fútbol. Porque el fútbol, todo el mundo piensa que es solo dominio de pelota, y no es así. La coordinación es lo principal que hay en la tierra. ¿Qué te daba una coordinación? Yo le decía a todo el mundo, ¿qué te da coordinación? Lanzar bala, claro, hacer el salto alto, se salto largo. Yo me acuerdo que eran los famosos 50 metros o 100 metros, la salida. Claro, la reacción, la explosión. Exacto, la explosión, claro. Y eso que a veces en el fútbol tienes, ¿no? Que salías antes de la señal. Tenías que esperar la señal. Eso es. Claro, entonces, sí. Todas esas cosas te servían para el deporte que tú querías jugar, ¿no? Todos los tipos de deporte. El tenis, yo lo he practicado desde chico, y yo te contaba una anécdota. El campeón del mundo de tenis, Federer, ha sido futbolista. Claro, correcto. Exacto, sí. sí. Boris Becker fue futbolista. Yo tenía eso. Entonces tenían que ver mucho el fútbol con el tenis. Con el tenis, te ayuda mucho, ¿no? Te ayuda bastante. Y con otros deportes que también, como le decía a todo el mundo, son relacionados para mí. Como dice todo el mundo, un futbolista, aparte de tener dominio, tiene que ser atleta. Claro. Entonces, sí. Exacto. Pero no atleta como estos de gimnasio. No, estos que lo ponen más duro que una madera. No, sino decíamos el atleta en que hacías todo tipo de deporte que te ayudaban. Sí, a la coordinación. A la coordinación, sí, exactamente. No, tú sabes que nosotros deportes, como salto alto, yo me acuerdo, tenías que tener coordinación para saltar, ¿no? Los pasos, dónde llegar y dónde saltar. Y es igual que en el fútbol. Va a venir una pelota, sí, un centro, y has visto tú que muchos jugadores se pasan, cabeza para arriba, van muy adelante. En cambio, tú veías la pelota y decías 1, 2, 3, y era como el salto alto. Y eso, esa coordinación que dice Germán, no la aprendes a los 18, 20 años. O sea, a esa edad ya podés pulir algunas cosas, pero si no lo vienes del colegio, de la educación física de 8, 10, 11 años, ya si ya fuiste, ¿no? No, eso es cierto. Yo le decía a todo el mundo que cuando tú pasas los 15 años ya no puedes pulir. Las palancas, ¿no? Como dicen los kinesiólogos, los médicos, las palancas ya empiezan a hacer otras, ¿no? Otra. Y tú puedes pulir, pero aprender ya no. O sea, ya lo tienes, como tú dices, de nacimiento, las habilidades. Y el colegio te daba ese plus, ¿no es cierto? Ese plus, esa inteligencia. Después nosotros jugábamos mucho pues fútbol en los colegios. El colegio era muy importante para nosotros. Sí. ¿Qué pasa? Yo le contaba a todo el mundo, ¿no? Tú te enfrentabas a un colegio rival, ¿no? Un rival. Iba todo tu colegio. Claro, era toda la mancha. Y si perdías, al día siguiente tenías que ir al colegio. Pero tú ya ibas muerto. Claro. Y si perdías, si ganabas, hasta todas las chicas detrás tuyas. Todo, hasta el profesor te pasaba de año, ¿verdad? Pero era un tema en que tú ya tenías una competencia, ya aprendías. Yo le digo a todo el mundo de qué pasa con las academias, que estoy en contra de ellas. Juegas con tu abuelita, tu tía y las dos empleadas, ¿no? Entonces, y juegas contra un equipo que no come hace 6 meses. Entonces, yo decía, pasa por encima de ellos, acá. Cuando llegas a un equipo profesional y te llenan el estadio, ves 1000 personas, claro, te arrugas, claro, Exacto. Ustedes, y yo conversaba con don Sergio Macaria,
que es impresionante conversar con él, no sabes lo que, un día te voy a decir para conversar con él. Sí, no creo que de repente venga, pero puedes ir a la Viena a conversar con él y de repente pasarlo. Es impresionante. Y él me comentaba las experiencias de ustedes. Me decía, en Argentina, en Uruguay, la Sub-19, Sub-17, la Sub-15, todos juegan paralelos a la profesional, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, es lo gracioso. Uruguay tiene 3 millones de habitantes y saca 600 futbolista como todos, claro. Nosotros tenemos 30 millones y 2. Sí. Claro, pero justamente ese es uno de los puntos que vos ahí, Germán, que venía pensando, digo, podemos tocar el tema del trabajo de las inferiores, ¿no? Pero antes de entrar en ese tema, tocaste un punto que para mí también es esencial, ¿no? Yo por diferentes circunstancias tuve la oportunidad de vivir y trabajar en otros países, y es la educación física, sea fútbol, sea salto largo, sea jabalina, sea el que fuese, pero tú puedes, digamos, a los 12, 14 años ya, bueno, le ves un perfil a un niño, a un, bueno, ya casi preadolescente, de bueno, este va a ser bueno para el tenis, este va a ser bueno para el fútbol, pero lo importante es la educación física, claro. la coordinación psicomotora, no psicomotriz, todo. Pero, Germán, si tú en tu infancia, adolescencia, pudiste, me imagino obviamente como todos tus compañeros, ¿por qué involucionó eso? ¿Por qué hoy para que yo pueda tener, digamos, que mi hijo pueda hacer deporte, hay que pagar un montón de plata en un colegio e inclusive, seguramente te lo habrán comentado en Argentina o en otros países, yo aprendí a jugar al tenis en la calle. Después de ahí tuve la oportunidad de ir a jugar a un club que gracias a Dios mis padres me pagaban, pero era una cuestión de que era algo simbólico. Acá si no eres socio de un club, si no eres socio o estar dentro de un determinado grupo social, no tienes acceso. Inclusive lo que tú me decías hace unos días atrás, para jugar al fútbol acá tenés que pagar. Ah, sí, ahora pagas. ¿Cómo es eso? Si mi papá hubiera tenido que pagar... Claro, tú hubieses sido economista. ¿Qué economista? Estaría cargando ladrillo ahorita. O una iglesia en la puerta. Pero ¿por qué evolucionamos tanto? No, porque yo digo que han entrado al fútbol o a las presidencias gente que en su vida hizo una plancha, aunque sea, ¿no es cierto? Pero decía que Toledo y Alan García, pues nunca les interesó. Entonces, ¿qué pasaba con muchos? Yo te cuento con muchos políticos. Odiaban la educación física porque los obligaban a hacer física y se burlaban de ellos. Yo me acuerdo que alguien comentó eso, que era feo para un grupo que no tenían nada con el deporte, eran, o sea... Una hojota, exacto, y se burlaban de ellos. Entonces, ¿qué decían ellos? Que no, que eso era, no sé cómo le llaman ahora, a eso de burlarte de ti en el colegio, ahora resulta que es una enfermedad, Bullying, sí. Ya está, la famosa palabra esa que me sale cada día con una, la gente de aquí no se han burlado en el colegio. Pero claro, entonces, sí, y ahí fue que quitan la educación física, toman la disculpa de que no había presupuesto para los profesores de educación física. Bueno, eso es una estupidez. Pero ya sabemos, pues, los políticos de estos que nunca han jugado en su vida. Yo le decía que han nacido en el Óvalo Gutiérrez porque no tienen esquina. Entonces, está bueno ese claro, es decir, jugaban con tacita de té o muñecas, entonces no les gusta el deporte. Entonces, muchos de ellos comenzaron a decir no al... Sí, a no darles recursos o a dejarlo de lado, ¿no? Dejarlo de lado. Mira, todos los colegios nacionales tenían canchas de fútbol, ¿sí? Resulta que ahora son parques de estacionamiento y hasta circos había. O sea, pero había un circo dentro de un colegio y yo te juro que me dio un dolor impresionante eso. Claro, ¿no? sí, o sea, porque tú has crecido y hoy eres lo que sos, o sea, gracias a esa formación que has tenido, más allá de la educación de tus padres, pero el que te forma es el colegio, ¿no? Entonces, tú pasas, acuérdate, tú llegabas a 7:30 de la mañana, antes era mañana y tarde, prácticamente todo el día era el colegio. Más te formaba el colegio que en tu casa. Todo el día parabas en el colegio. Entonces el colegio era importante para un chico, ¿no? Pero fíjate, Germán, recién decías referencia a esos campeonatos que tú jugabas y si recuerdas, obviamente eras muy chico, pero a lo mejor te han comentado,
En Argentina estaban los campeonatos Evita, que Claro. eran campeonatos Sí, sí. pucha, a nivel nacional, Sí, sí, sí. y que en la década del 60 Claro. muchos jugadores, inclusive del Racing de José, de la Salieron de ahí. salían de ahí, Claro. porque y si volvamos, o sea, Y regresemos la un época poquito. de Perón eran los cebollitas. Claro, exactamente. Claro. Y Si yo leí la Maradona, historia, claro. yo leí la historia de la época de Perón, decían los cebollitas, eran los campeonatos interbarrios, vamos a decir. Claro, acá. exactamente. Exacto, que también había acá, eran interescolar e interbarrios, tenías dos campeonatos. En invierno era el de interescolar, o sea, toda la época que tenemos nosotros de abril, y en verano era el de interbarrios, enero, Claro. febrero y marzo. ¿Y cuánto jugador, cuánto talento puede haber ahí, no? Porque obviamente, y otro tema que más adelante tenía para comentarte, pero ¿cuántos jugadores se pierden no solamente porque obviamente no tienen el poder adquisitivo para practicar un deporte, vamos a decir el fútbol en este caso, pero cuántos son aquellos que tienen lo que dice Valdano, el miedo escénico? Claro. Porque una cosa es jugar con tu abuelita, con tu empleada, y que siempre te van a aplaudir por más que le pegue mal, pero cuando llegas al Nacional... Y mira quién lo dice, Claro. un campeón del mundo, uno que ha manejado Madrid y todo, él conoce la realidad, o sea, ya hablo de la realidad peruana, es del miedo escénico. Claro. El miedo escénico viene justamente por lo que tú dices, o sea, juegas, ¿no? Vamos a poner caso, la U tiene divisiones inferiores, Alianza, pero cuando juegas pues, contra Cienciano, Claro. contra todos esos, imagínate, esos chicos, los otros de esos equipos, no les pagan, no tienen ni cómo ir, van caminando, los han Sí. sacado de cualquier lado para juntarlos, le metes 8. Claro, entonces ¿cuál es tu parámetro? O sea, decir ¿Cuál que- es? Entonces te parece fácil. Entonces, como dices, juegan los campeonatos y juegan en un montón de canchas donde hay, ya te digo, o sea, Sí, no, sí, 5 por cada cancha que no te ve nadie. no te o ve sea, nadie, juegas y le ganas. pasa y desapercibido pasa todo, ¿no? desapercibido. Pero ese en Argentina, bueno, igual que acá, quizás, bueno, yo no lo siento así porque no soy tan fanático de un equipo de fútbol acá, pero cuando perdía, por ejemplo, Independiente o cuando perdía un equipo del cual soy hincha en Argentina, ir a trabajar o ir al colegio, dejemos de trabajar, ir al colegio, porque no éramos mayoría, pucha, era olvídate. Eso sí, cuando ganaba eras tú contra el mundo, ¿no? Pero cuando inclusive en Rosario, que está Newell's y Rosario Central, o sea, ya la gente que tiene que ir el lunes a trabajar o ir al colegio y perdiste, olvídate, Vale. olvídate, era Hasta una mi cuestión... papá me quería pegar. Mi papá se fue vuelto de hincha y decía, ¿cómo jugar tan mal? Y te decía, y todo. Entonces, pero ¿qué pasaba? Todo eso, el día que yo llego al Muni, no, a la segunda, perdón, que es Muni. Yo llego a la segunda a los 14 años, ahí en San Martín de Porres, que las más abajo te la metían por el cuello, ahí decían así. Ahí habían palabras como decir, un día tenía 14 años, me llevo a uno, me mete una patada y casi me mata, y como este dolor de no caerme y seguir, y el tipo le dice al defensa, mata lo que va herido. Casi me dije, ¿qué Claro, es ahí te recibes de hombre, de claro, hombre? ahí Y sí. el San Martín estaba repleto. Pero ¿por qué no me molestó? Porque había jugado en Interbarrios, Claro. que iba todo mi barrio contra el otro barrio, estaba repleto, estaban mis hermanos mayores, Claro. mis hermanas, todo el mundo, que después no te daban de comer por haber perdido. Entonces, tenías presión, entonces cuando llegué al Muni, ¿me entiendes? No, decías, Claro, llegaste, pucha, ya, tenía más raya que una cebra. Entonces no, decías, ya tenía un recorrido, mucho, olvídate. ya está. Y entramos y así eran los jugadores. ¿Tú te acuerdas de todos los jugadores acá? Yo me acuerdo de todos los jugadores de acá. Y algo que me dijo Macarián es cierto, que fue muy bueno. Me dijo, ¿tú crees que en Argentina, Uruguay, dicen eso de que, como acá lo he escuchado, el hermano era mejor? No. El primo era mejor, el otro era mejor. Dijo, ¿sabe por qué es eso? Porque todos esos no han tenido oportunidad. En Argentina y Uruguay todos han tenido oportunidad. Claro. Entonces no Entonces no puedes puede decir nada, porque puedes tú no la decir, hiciste, digo. Claro, estuvo Claro. ahí. Claro. No, todos ahí. Acá no, porque es verdad, lo que tú dijiste antes. No tienen oportunidad. Porque eso de pagar, de Sí, ir a de pagar, pagar para- ¿no? o de que tienes que ir a entrenar al kilómetro 40. Sí, sí, olvídate. Sí, es Ya, algo- yo le decía a alguien, tú regresas al colegio sin comer, vas a entrenar, ¿tú crees que ese chico puede entrenar bien? No, Y regresar después de hacer la tarea para echarse a dormir al día siguiente, ni en el colegio ni en el otro lado va a hacer las cosas bien. Y encima No, el no. papá tiene que hacer de todo para pagar 70 soles. O sea, tú dices, No, claro. sí, Luis, no, no. no,
¿no? No, ahí se toca un tema bien de oportunidades, ¿no, Germán? Eso es un tema bien. Ya no hablemos solamente de las oportunidades adquisitivas, del poder adquisitivo, ¿no? Sino la oportunidad que te da el sistema, ¿no? Tú bien decías, ¿no? La década, yo tengo muy marcada la década del 80 del fútbol peruano, en donde, no sé, leía el gráfico, ¿no? Veía televisión y, ¿no? Era el Sporting Characo, claro, era el Cristal, y qué sabe, todo el Muni, ¿no? Olvídate, ¿no? Y tú veías ese, pucha, venir a jugar a Perú, inclusive Argentina, recuerda que acá en el 85, sí, exactamente, ¿no? Y gracias a una tajada, siempre digo, de Filiola al Negro Uribe, si no, otro hubiese sido la historia, ¿no? Y aparte, Diego, cuando venía River, tú sabes que, ¿por qué digo yo que hay un problema ahorita con Ecuador y Chile? Porque el Perú sigue viviendo de la época en que nosotros solo pensábamos en Uruguay, Argentina y Brasil. Los demás no existían para Perú, ¿no? Sí. Nosotros, y mira tú la historia de los eliminatorios anteriores, lo más cómico, nosotros le hemos ganado le hemos empatado a Brasil afuera, le hemos ganado a Uruguay también, y perdemos con Ecuador y Chile, porque el peruano sigue en la historia. Allá, claro. Exacto, o sea, tiene que cambiar un poquito el chip y darse cuenta que ya no estamos en esa realidad, ¿no es cierto? No, ya la realidad es otra. Ya estamos pegados a todos y ya hay que verlo así, pero lo que tú dices es cierto. Acá venía Boca con Maradona y le ganamos, le ganó la U, le ganó 1-0. Sí. Venía River y le ganamos a River, le ganaban los equipos peruanos, todo. Y íbamos, acuérdate del Cristal que llega a la final de la Copa. Era, mira, más allá que obviamente tú has tenido la oportunidad de estar en muchos lugares del mundo jugando, pero quienes veíamos fútbol te estoy hablando 12, 14 años, o estudiábamos fútbol porque nos comprábamos todas las revistas, o los padres nos compraban no había tanta televisión. Entonces, venir a jugar, suponete, como tú bien dices, Boca, Independiente, River, Estudiantes, todos venían todos mejor acá, y se enfrentaban a equipos de peso, se enfrentaban a un Germán Leguía, se enfrentaban, o sea, en ese entonces a un Franco Navarro, a un Manco Lechea. O sea, hoy día sin desmerecer, y por eso hoy en la introducción del programa quería hacer una acotación que, si me permite, Germán, hacerlo ahorita. Un poco, este programa lo hacemos así entre amigos, conversando, porque tiene un fin más allá de lo que dije, de la parte de levantar un poquito la voz, es reconocer a Germán Leguía y a muchos de tus compañeros, porque hoy admiramos el fútbol peruano por Germán Leguía y por el Chupete Quiroga y por muchos de tus compañeros, por Uribe, por Cueto, por el Negro La Rosa. Y yo no sé, pero yo ya tengo muchos años de vivir acá en el Perú y hay mucha gente que ha pasado al olvido. Circunstancias de la vida, no voy a meter en cada una de esas cosas, pero hoy pareciera como que Vargas, Pizarro, Farfán, que no tengo nada contra ellos ni los conozco, y me parece que en su buen derecho todo lo que tienen, pero todavía no han ganado nada. O sea, no han ganado nada. O sea, hoy yo le pregunto a un chico de 10 años, 12 años, 14 en Argentina, que me diga 3 jugadores peruanos, y a lo mejor no sé si me lo van a decir. ¿Me entiendes? Pero sí, hablo por la trascendencia, no por la calidad futbolística. Hablo por la trascendencia. Tú llegabas a la Argentina, llegaba Cubilla, llegaba Uribe, llegaba la selección, llegaba Tim, llegaban todos, y llegaba a Perú. O sea, llegaba a Perú, ¿me entiendes? O sea, hoy día ese no sé si me permite la palabra, ese poco respeto que se le tiene, es por todas estas circunstancias que se han dado, ¿no? Los dirigentes y todo lo que se fue perdiendo, que fue involucionando. En vez de todo lo que ustedes sembraron y alcanzaron a cosechar en la década del 70, 80, el otro día le decía a mi hijo de 7 años, ¿no? Hablamos de la Copa América, ¿no? Y yo digo, hijo, Perú ganó en el año 75 una Copa América. Y todo parece ahora que es Argentina, o bueno, Uruguay ahora que está de... Pero Perú también ganó una Copa América. Y venir a jugar, y fue
bueno, tú no jugabas en ese entonces, eras muy joven, pero cuando Independiente le gana la final de la Copa Libertadores a la U. A la U, sí. O sea, la final de la Copa Libertadores. Claro. O sea, que antes, como bien dices tú, había que ser hombre para jugar. Claro. No, viste, tiernito. Había que ser hombre y ir a jugar a la Argentina y todo lo demás, ¿no? Y donde te mataban. Porque No, no sí. hay lo que hay ahora. Ahora te meten una patada María. Ahora hay que jugar a la mancha. Ahora hay que jugar a la mancha. Te tocan y... Antes ibas a Argentina y el árbitro era localista a muerte. Claro. Te asesinaban, o sea, te metían dentro de un arco. Te mataban. Hay un partido muy famoso de Estudiantes de La Plata con el Inter, creo que eso, el Milan. Sí, el Milan me parece. Casi salen muertos todos, claro, ¿te acuerdas? Y ya, entonces era bravo, pero yo le sigo diciendo a todo el mundo, ¿no? O sea, yo creo que esta selección de ahora, una cosa que yo le digo a todos, un periodista me dijo a mí, pero si ellos clasifican se van a olvidar de ustedes. Le dije, no es así. Le dije, es mentira, es al revés. Si ellos clasifican, tú me vas a entrevistar más veces a mí, porque van a buscar el referente que ellos clasificaron gracias al referente. Entonces, yo peleo a muerte porque Perú clasifique al Mundial. Yo le digo a todos, nos conviene a todos, cambia el país. Sí, olvídate. Claro, nosotros cuando clasificábamos a un mundial subía el azúcar, el arroz, subía todo. Nadie reclamaba, no había ni marchas, y no había ni mítines. Yo me acuerdo de eso. La gente, mira, no es por nada, pero vamos al mundial del 78. El mundial que hacen en Argentina en el 78 es increíble, porque la guerra civil que había en Argentina en ese momento, no hay un mundial no campeón de Argentina, era... mataban a todos, ¿es cierto? Eso paró no sé cuántos años, 12, que el campeonato de Argentina que hiciera el mundial ahí, le dio 12 años de vida. Y exactamente, y muchos salvaron la vida por eso. Salvaron la vida, que recién los estaban enjuiciando, pero después de 30 años. Entonces yo le decía a todo el mundo, el fútbol, no para eso, por supuesto, eso no es comparado, pero el fútbol ayuda un montón a la gente. Por supuesto, sí. Y mira la gente cómo los chicos creen en esta selección. Tú ves a Macarián, tiene 90% de aceptación. Imagínate, eso pocos en el mundo. Nadie. No conozco a nadie, hasta ahora nadie. Ninguno ha llegado al 90% de aceptación. Y eso, que una selección que estaba considerada la última de Sudamérica, que antes de empezar esto, la aprobación para ir al mundial era nada. Tenías que hacer espiritismo, a ver si algún muerto te ese es el tema, ¿no? O sea, ¿no crees que a veces pecamos, digo aquí en el Perú, un poco de ese escepticismo? Porque obviamente desde el 82 que no vamos a un mundial, entonces ganamos 2 partidos seguidos y ya pensamos que estamos para clasificar, perdemos y ya, ¿me entiendes? Entonces, eso tiene mucho que ver, Germán, si me permites, a lo mejor no sé si estás de acuerdo, pero sería interesante discrepar un poco de esto, que te va formando, porque para ser buen futbolista, no solamente tenés que ser habilidoso y patear la pelota, tenés que estar equilibrado emocionalmente y psicológicamente. Entonces, cuando tú ganaste 2 partidos y ya el periodismo, los medios, todo el mundo te dice, ya estamos en el mundial, los que más tienen que tener la cabeza fría son los jugadores, ¿no? Aparte del técnico. Entonces, ¿no crees que a veces nos faltó eso? Y hablo en general, no en un jugador específico, sino en general, en tener un manejo psicológico, digamos, mejor de la situación. Sí, pero, eso lo tenían antes. Claro, pero eso tiene hecho mucho con el entrenador. Acuérdate cuando le ganamos a Paraguay que dijo Sergio Macarián, ojo, no le hemos ganado a nadie todavía. El trabajo de él ha sido muy bueno. Acuérdate del Perú que juega en Bolivia, es el sacrificio de los que antes decían, esto vienen a pasear acá, ¿te acuerdas? Claro. Ahora tú lo ves a Pizarro marcando, yendo, bajando, a Farfán, un trabajo. O sea, ahí se ve la mano del técnico totalmente. Por eso te digo, les ha cambiado el chip a todos y tú veías a un Perú contra Ecuador diferente, hay alguien que dijo, pero si pones esos 4 jugadores no es para que se sacrifiquen, sino para ataquen. Hoy no seas mal. No puede. Claro. Si justamente lo que la gente odiaba de ellos era que no tenían el sacrificio que tienen. Exactamente, ahora. Que venían a pasear, que venían a jugar. Que no metían el pie. Claro, que no ponían la piernita, todo. Exacto. Entonces,
Yo te digo, lo de Macarián, yo le digo a todo el mundo, lo de Macarián no solamente lo vean por lo futbolístico, claro, que bien trabaja, no. Véanlo por la parte que él ha cambiado. exacto, sí, le ha cambiado el chip El chip a ellos y a nosotros. Sí. Porque si tú ves lo de Arequipa, ahí te da una imagen Claro, de lo que es el Perú con la selección. Antes te hubieran pifiado en Arequipa. Sí, antes te dieron ¿Sabes? pateado el La micro. piedra, Todo, sí. cobrar ni de broma, gratis. En cambio acá, cobró, llenó el estadio y la gente, Sí, sí, la locura. Sí, sí, sí. Eso tienes que ponerlo en un cuadro y ponerlo como historia, porque eso ni nosotros lo hemos logrado. Nosotros hemos ido a Arequipa y si no había un arequipeño en el equipo, nos pifiaron. Imagínate, No. equipos que clasificaban a mundiales, no. Entonces, por eso le digo todo. Dese en cuenta lo que está haciendo Macarián. Macarián está haciendo creer en el fútbol, ¿no? Entonces, eso tienen que ponerlo así. Claro. Que la gente no es que, como dice alguien, están vendiendo humo y después no clasificamos. No piensen en eso. Claro. Piensen en la diferencia que era hace 4 años, ¿no? Sí. O 2, no sé si fue, cuándo fue, que pues era No, era una banda. Sí, sí, cualquier cosa, ¿no? Así que, mira, Germán, has tocado también otros temas en los cuales no creo que sea el momento del día de hoy, pero Dios quiera podamos continuar contigo varios miércoles, será un gusto, de hacer, no una comparación odiosa, pero sí ver aquellos temas que tú decías, digamos, cómo era el entrenamiento, cómo era la preparación en la semana, porque obviamente si tenés una muy buena semana de entrenamiento, difícilmente te vaya mal, pero si no tienes una buena semana, bueno, habrá días y días, pero me gustaría en otro momento tocar el tema cómo entrenaban, ¿no? Y yo te digo, bueno, tú bien sabes que yo jugué en divisiones inferiores de un equipo profesional en Argentina y nos sacaban la mugre, parecía que fuéramos profesionales y teníamos 16, 17 años. ¿Y cómo se entrena ahora, no? Que es todo más lúdico, más todos con pelota, ¿no? Pero eso me gustaría, Germán, algún día si lo podemos conversar. Encantado. Yo solo te doy un ejemplo de cómo era en España. En España era impresionante el entrenamiento, ¿no? Y yo le cuento una anécdota a todo el mundo que a fin de mes fui a la tesorería a cobrar y le dije, vengo a cobrar, y me dijeron, pero ya le pagamos. Dije, uy, ya me cabecearon otra vez, tan peor que los peruanos. Entonces me dijo, ¿usted no le ha llegado en su casa un sobre con unas cosas del banco? Sí, ábrala, me dijo. Me fui, abrí y ahí estaba ya toda tu plata depositada en el banco, ya tenías que pasar solo a gastarla. Entonces tú decías, o sea, las diferencias, sí, ya, de acá, que acá tiene que pasar, sí, ¿y cómo va? Entonces, ¿a qué voy a esto? A que tú solo tienes que entrenar. Claro, sí, prepararte mental y físicamente para el partido. Exacto, ahí no estás, y el premio, y ojalá, claro, y cómo fue, y entonces tu angustia a veces es eso, ¿no? Sí, entonces, sí, no tenés que pagar el colegio, tenés que pagar la universidad. Si no me pagan unos días, el colegio te llama, sí, te sacan al hijo del colegio. Entonces, ahí no, ahí mi anécdota es a que ahí si juegas mal, no hay que... Claro, no hay excusa. Las canchas eran una mesa de billar, ¿no? Yo le conté a todo el mundo la historia que fui con mis zapatos de fútbol allá a España. Los llevé al entrenamiento, los puse acá al costado, menos que los puse al costado, me presentan, viene el utilero y me dice, me pone como 5 pares de zapatos, ¿no? Y yo decía, está vendiendo, vende taba. Entonces agarro y me dice, escoja. Lo pongo, me pongo unos zapatos, unos guantes, le digo esto, viene, me firma un contrato y me pagaban por usar los zapatos. Por supuesto, mis zapatos que tenía en la bolsa los fui empujando. Claro, es un indio, ¿de dónde lo ha traído? Entonces, con eso te quiero mostrar las diferencias. Sí, las diferencias. Por eso es que allá juegas, pues. Allá no hay el zapato, la pelota, no, que no pude dormir, que mi mujer estaba enferma, nada. No, o sea, eso es un tema que a mí también me apasiona mucho, pero algún día, Germán, lo vamos a conversar, lo de la presión, lo de la cuestión. Ahora tenemos que hacer una pausa muy breve y ya venimos con un tema que también es importante y creo que es
neurálgico, es la semilla de todo, que son las divisiones inferiores. Perfecto. ¿Sí? En 2 minutos volvemos, ¿no? Perfecto.